Masejet Gitin, Daf Vav Amudalef 6a, 13 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer la Gemara, vamos a recordar lo que vimos en la Mishnah al principio del Masejet. Vimos en la Mishnah un mensajero, un shaliach que lleva un get de una provincia a otra provincia en el extranjero. Es necesario que diga, al entregar el get, Befanay Nechtab o Befanay Nechtab. En mi presencia fue escrito y firmado. Sin embargo, un mensajero, un shaliach que lleva el get de una provincia a otra provincia dentro de Eretz Israel, dentro de la tierra de Israel, no es necesario que el shaliach diga Befanay Nechtab o Befanay Nechtab. ¿Qué pasa respecto a Babel? ¿Qué pasa si un shaliach lleva un get de una provincia a otra provincia en Babel, en Babilonia? ¿Es como Eretz Israel y no se necesita decir? ¿O es como el extranjero y sí se necesita decir Befanay Nechtab o Befanay Nechtab? La Gemara a continuación nos va a decir que esto es una discusión entre Rab y Shmuel. Vamos a ver la Gemara. Itmar. Babel, Rab amar que Eretz Israel legitin, Shmuel amar que Chutz haaretz. Dice la Gemara, Rab opina que Babilonia es como Eretz Israel para temas de Gitín. Y por lo tanto, si un mensajero lleva un get de una provincia a otra provincia en Babel, al igual que Eretz Israel, no es necesario que diga Befanay Nechtab o Befanay Nechtab. Sin embargo, Shmuel dice, no señor, Babilonia se encuentra en el extranjero y por lo tanto, Babilonia es como el extranjero. Que si una persona, un mensajero lleva un get de una provincia a otra provincia en Babel, al igual que en el extranjero, sí va a ser necesario que el mensajero, que el shaliach diga, Befanay Nechtab o Befanay Nechtab. Muy bien. Así nos dice la Gemara. ¿En qué discuten estas dos opiniones? Dice la Gemara, Leima behaka mifligi. De Mar Savar, lefishem bekim nishma, vehanikmiri. Dice la Gemara que aparentemente esta discusión que hay entre Rab y Shmuel depende en la misma discusión que hemos visto en las últimas clases entre Rabba con Hei y Rabba con Aleph. ¿Qué discuten Rabba con Hei y Rabba con Aleph? Como vimos anteriormente en las clases anteriores. El shaliach en diferentes circunstancias, como mencionamos, tiene que decir Befanay Nechtab o Befanay Nechtab. ¿Por qué? Rabba con Hei opina que es ¿por qué? Para asegurarnos que el get fue escrito lishma, con intención para ella. Sin embargo, Rabba con Aleph dice que es ¿por qué? ¿Para qué? Para certificar el documento. Para que el documento quede certificado y posteriormente no pueda venir el esposo y decir que ¿qué? Que es falso y darle importancia a eso. Darle importancia al argumento del esposo. Lo certificamos y así, inclusive si viene el esposo posteriormente, no le damos importancia, no le prestamos atención. ¿Y por qué es importante certificarlo según Rabba con Aleph? Explico. Porque en diferentes circunstancias, si traen el get de una ciudad, de la primera ciudad por decir, a la segunda ciudad, ¿sí? A veces no hay viajeros frecuentes. Y si viene posteriormente el esposo y dice que es falso, tú tienes que certificar el documento. Si no está certificado el documento de divorcio, pues puede ser que el esposo, no puede ser, tenemos que hacerle caso al esposo. Tenemos que sospechar lo que dice. ¿Cómo tú haces para certificar el documento? Hay dos opciones. O buscar a los dos testigos mismos que firmaron el get y preguntarles, o a dos testigos diferentes que reconozcan la firma de los testigos que firmaron. Ahorita, ¿quién va a reconocer? Que normalmente es la más común, ¿sí? ¿Cómo van a reconocer la firma de los testigos que firmaron? Si están ahorita en el lugar 2, si no hay viajeros frecuentes del 1 al 2, pues no reconocen las firmas del lugar 1. Se firmó en el lugar 1. ¿Cómo van a reconocer esa firma si no hay viajeros frecuentes? Para poder reconocer tiene que ser que haya viajeros frecuentes y conozcan, han estado en la ciudad 1 y conocen la firma, conocen a los testigos, pero si no conocen, no existe como conocer. Si no hay viajeros frecuentes, no existe como conocer. ¿Sí? Entonces, en lugares que no hay viajeros frecuentes, cuando no hay testigos que son frecuentes, que viajan frecuentes entre los dos lugares, entonces no van a poder certificar. Eventualmente, si viene el esposo y dice que es falso. Por eso es importante que el shaliach venga y apenas lo entregue, ya quede certificado. ¿A través de qué? A través de que él dice Befanay Nechtab, o Befanay Nechtab queda certificado. Así opina Rab. Dice la Gemara, eso es muy sencillo. Rab, ¿sí? En nuestro tema, sí, otra vez, volvemos a nuestro mahloket. ¿Cuál es nuestro mahloket? Si Babilonia es como Eretz Israel, y entre provincia y provincia no es necesario que digas Befanay Nechtab, Befanay Nechtab, según Rab, no es necesario que digas, es como Eretz Israel, no es necesario, según Shmuel, es como el extranjero y sí es necesario que digas. Dice la Gemara, Rab opina como la razón del Ishma. Y por lo tanto, en Babilonia, en Babel, no es necesario asegurar que fue escrito el Ishma, porque en Babilonia todos son estudiosos, todos son capacitados, todos son jajamim, todos saben las alajot. Tú tienes que asegurar que es el Ishma cuando tienes sospecha que puede ser que no, por eso es importante que lo asegures. Pero cuando viene de Babel, cuando es en Babel, que estamos seguros, no cuando es en Babel, entre una provincia y otra provincia en Babel, estamos seguros que fue escrito el Ishma, no es necesario asegurarlo. Como eres Israel, por lo tanto no es necesario decir Befanay Nechtab. Sin embargo, Shmuel opina como la segunda razón, como la razón de Rabba con Aleph, que la razón que el shaliach dice Befanay Nechtab es ¿para qué? Para certificar
¿Y por qué es importante certificar? Porque si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, vamos a tener que prestar atención. Para no prestar atención, nos quedamos certificado una vez. ¿Y por qué es importante certificarlo una vez y no lo puedes certificar después? Porque no hay viajeros frecuentes. También aquí en Babel no hay viajeros frecuentes de una provincia a otra provincia. Por eso que es importante que quede certificado de una vez. ¿Cómo se hace para que quede certificado de una vez? El mensajero tiene que decir, en mi presencia fue escrito y firmado. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, la Gemara tumba y dice, no me cuadra. Betis verá, Harabaitre de Rabba, no me cuadra, porque como ya vimos en la clase anterior, también Rabba, que dice que es por Lishma, él no está en desacuerdo con la razón de Rabba. Él está de acuerdo con la razón de Rabba. Él está de acuerdo que es importante cuando el Shaliach dice es necesario decirlo también para certificar. Solo que él aumenta y discute con él que no es nada más por esa razón de Rabba, sino adicionalmente hay una segunda razón que se llama Lishma, también por Lishma, pero no están en desacuerdo con la razón de Rabba. Por eso, también la opinión que dice Lishma está de acuerdo que es importante certificarlo. Entonces dice la Gemara, entonces no entiendo. También si tú me dices, entonces no me puedes decir que Rabba opina que es por Lishma. ¿Por qué? Porque también si es por Lishma, también tiene que ser por certificar. Entonces en Babel también si saben, son estudiosos, si no hay problema de Lishma, todavía tienes el segundo problema, que todos están de acuerdo con eso, que es un problema, que es importante certificar. Se dice la Gemara, entonces si no hay viajeros frecuentes, necesitas certificarlos. Si necesitas certificarlos, debería el mensajero decir de una provincia a otra provincia en Babel, entonces dice la Gemara, no me cuadra. Por eso la Gemara viene y explica diferente. Ela de Kula Alma Baina le Kayemo. No hay duda que tenemos que decir, según ambas opiniones de Rabbi Shmuel, es importante certificar el documento. ¿Por qué según Rab no es necesario que el mensajero, que el Shaliach diga de una provincia a otra provincia en Babel, si es importante certificar el documento? Rab Savar, que van de Ika metivta mishkach shechiji. Ushmuel Savar, metivta begrisay utridi. Rab opina, si hay viajeros frecuentes entre una provincia y otra provincia en Babel. Y si sí hay viajeros frecuentes, ¿por qué sí hay viajeros frecuentes? Explico por qué sí hay. Porque habían yeshivot, habían casas de estudio, había muchos alumnos. Había una yeshiva en Sura, otra en Neardea. Entonces siempre habían intercambios, iban para acá, para allá, de allá, para acá. Entonces sí había viajeros frecuentes y por lo tanto no es necesario certificarlo ahorita. Que el mensajero diga, ¿por qué? ¿Pero cuál es tu problema? ¿Que el esposo venga y diga que es falso? Cuando diga que es falso, van a venir dos personas y van a reconocer la firma de Neardea o de Sura. ¿Por qué? Porque siempre hay viajeros frecuentes, no habrá ningún problema. Por eso no es necesario que diga según Rab. Sin embargo, Shmuel viene y dice, si es necesario. ¿Por qué? Porque los viajeros frecuentes que hay aquí entre Neardea y Sura en Babel son viajeros frecuentes que van a estudiar Torah. Y los que van a estudiar Torah van a lo que van a estudiar Torah y no les importa las firmas que hay en el mercado. No reconocen esas firmas, entonces va a tener problema. Que eventualmente si viene el esposo y dice que es falso, no vas a tener cómo reconocer las firmas. No vas a tener cómo certificar el documento a través de reconocer la firma, porque nadie reconoce la firma, porque están ocupados en su estudio. Entonces por eso es importante que el Shaliach en ese momento diga que lo certifique y diga Fanechta. Esa es la discusión entre ellos. Y Rab opina que ¿qué? Vuelvo otra vez a Rab, que aunque van a estudiar Torah, pero sí están empapados un poquito de lo que está pasando. Y por eso no hay ningún problema. La Gemara trae una prueba que esa es la explicación para la discusión. Itmarnami, Amar Biabá, Amar Rab Huná, así no hacemos Babel, que eres Israel Equitín, Mejiat Arable Babel. Dice Rab Biabá, en nombre de Rabuná, nosotros en Babel somos como eres Israel para temas de Gitín desde que llegó Rab a Babel e hizo la yeshiva de Sura. Vemos que el tema es, según Rab, ¿sí? Según Rab, que no hay que decir Fanechta, y somos como eres Israel, que no hay que decir Fanechta. Según Rab, ¿es por qué? Por la yeshiva de Sura, o sea, porque empezó a haber muchos yeshivot y mucho intercambio de viajeros frecuentes. Esa es la razón y no porque es Lishma, porque no es nada más el tema de Lishma, tenemos todavía el problema de certificado. Entonces, dice, como explicamos ahorita, acabamos de ver también ahorita, comprobamos de lo que acaba de decir Rabbi Abba en nombre de Rabuna, que cuando Babel se hizo como eres Israel, cuando se abrió la yeshiva de Sura, por ende hay viajeros frecuentes y por ende van a reconocer las firmas, obviamente según la opinión de Rab. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Mati Rabbi Irmía, Rabbi Yehuda Omer, Merekem le Mizrach, Rekem ka Mizrach. מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון, והבבל לצפונה לארץ ישראל קיימה, דכתיב ויאמר השם אלי מצפון תיפתח הרעה ותנן. רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין, ואפילו רבי מאיר לא כאמר אלא בעכו דמקרבה, אבל בבל דמרחקה לא. La Gemara pregunta lo siguiente: no me cuadra la opinión que dice que una persona, un mensajero que lleva un get de una provincia a otra provincia en Babel, no es necesario que diga Fanechta. Es como eres Israel. Y no es necesario que lo diga. O sea, la opinión de Rabbi Abba que mencionamos ahorita y Rabuná, que están todos de acuerdo con Rab, que no es necesario que diga. No me cuadra esta opinión. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la Mishnah, al principio de nuestro masaje, vemos en contra. ¿Dónde vemos eso? En nuestra Mishnah está escrito que Rabbi Yehuda opina cuáles son las fronteras de Israel. ¿Cuáles son los bordes, las fronteras? ¿Cuáles son? Dice la Mishnah, escuchen bien, de Rekem hacia el este, y Rekem es como parte del este, o sea, parte del extranjero. Ashkelon al sur, y Ashkelon es como el sur. Aco hacia el norte, y Aco es como el
norte. Dice la Gemara, ¿Babel dónde se encuentra? Babilonia se encuentra al norte de Israel, como está escrito en el versículo en Irmía, respecto cuando van a conquistar, cuando va a ser conquistada Jerusalén por Babel. Vayomer Hashem Elai mitzavon tipatah. Mitzvah que Babel está en donde, en el Tzafón. Dice la Gemara, esto no me cuadra. En nuestra Mishnah vemos claramente que desde Aco para arriba, todo es que fuera de Israel. Y aumenta la Gemara y dice, y también Rabbi Meir que discute con esta opinión de Rabbi Yehuda, y dice que Aco, la primera opinión dice que Aco, desde Aco para arriba, y Aco es como si fuera el norte ya. También la segunda opinión que discute, el que dice que Aco es como que, como eres Israel. Pero después de Aco, solo Aco, pero después de Aco, también Babel, que está mucho más al norte, seguro que también la segunda opinión está de acuerdo que es como el extranjero. Y por ende es necesario que decir que Befaner Tav. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab me dice que en Babel, de una provincia a otra provincia, no es necesario decir Befaner Tav? Dice la Gemara, Hu motiv la hu mefarek la. Levar mi Babel. Dice la Gemara, él mismo, Rabbi Irmía, realizó la pregunta, y él mismo da la respuesta. Todo lo que está escrito en la Mishnah, que de Aco hacia el norte es como extranjero, ¿sí? Es de Aco hacia todo el norte es extranjero, menos Babel. ¿Sí? Existe ese concepto. De aquí para allá todo está prohibido, menos esto. Todo es como Israel, menos esto. Entonces, menos allá lo que sale de la regla. ¿Cuál es? Babel, como explicamos antes. Entonces, no hay una pregunta tan fuerte. Ok. Ahorita, una vez acabamos de ver que no es necesario decir Befaner Tav según Rab en Babilonia, de una provincia a otra provincia en Babilonia, cuando se lleva un get de una provincia a otra provincia en Babilonia, necesitamos saber cuáles son las fronteras de Babel. ¿Sí? Queremos saber cuáles son las fronteras de Babel. Dice la Gemara, Adeijan hi Babel. ¿Hasta dónde es Babel? Para temas de Gitín. ¿Cuáles son las fronteras de Babel? Amarra papá, que machloket liujasin, kach machloket legitín. Rabbi Yosef Amar, machloket liujasin, aval legitín divrei akol, ad arbat inyaná de gishra. Dice la Gemara, esto es una discusión. Pero antes de decir la discusión, quiero dar una pequeña introducción para este tema. Como dijimos antes, en Babel, según Rab, no es necesario decir Befaner Tav. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones. También Lishma y también hay frecuentes viajeros por la yeshivot. La pregunta es ¿hasta dónde es la frontera para estos temas? Que decimos que no hay ningún problema y no es necesario decir Befaner Tav. No hay duda que la parte principal de Babel es el lugar que se encuentra entre el río Perat, que está hacia el oeste, ¿sí? Y el río Hidekel, que está hacia el este. Ambos van del norte hacia el sur, ¿sí? Uno en el oeste y otro en el este. Lo que está entre los dos ríos, eso es Babel. El tema es qué pasa después de esos dos ríos. O sea, del río Hidekel hacia el este, porque el Hidekel está en el este, ¿sí? Y del río Perat hacia el oeste. ¿Hasta dónde va el límite allá para temas de Gitín? Entonces Rapapá nos dice, te voy a decir, hay una discusión, ¿sí? En Kiddushin, Masejet Kiddushin, página 71, en Babel eran todos muy yuhasin, tenían un yujus maravilloso, un linaje de los ascendentes perfectos, que eso es nafkamina, es importante saber, dependiendo si uno se va a casar con un Cohen, etc., es importante saber el linaje. Entonces está escrito que Babel, el yujus era fenomenal. Y hay una discusión en Masejet Kiddushin, ¿cuál es la frontera de Babel para ese tema? ¿Qué parte de Babel decimos que el yujus es bueno? Entonces básicamente viene Rapapá y dice, la misma discusión que hay para tema de yujus, también es para tema de Befaner Tav, también para tema de Gitín. Así opina Rapapá. Sin embargo, Rabbi Yosef dice, no, la discusión que hay es para tema de Yijus, para el tema del linaje de los ascendentes. Pero para el tema de Gitín no hay discusión. Según todos, la frontera de Babel es hasta el segundo pantano de Sauce, hasta el segundo lago de Sauce que hay después del puente. No está tan claro, explica un poquito los mefarshim. Había un puente en el río Perat, que estaba al oeste, el río que estaba al oeste. Había un puente. Y después del puente ese, hacia el norte, había un pantano de Sauce, un laguito de Sauce, y un segundo lago. Entonces nos dice la Gemara, hasta ese lugar, ¿sí? Hasta ese lugar es la frontera para temas, la frontera norte, para el tema de Gitín, y en eso no hay discusión. Básicamente eso es lo que trae la Gemara. Entonces otra vez repito, según Rapapá, la misma discusión que hay para Yijus también aplica para acá.
Y según Rabbi Yosef, no, eso es para Ijus nada más, pero acá es hasta el segundo pantano de Sauce, segundo lago de Sauce de Arabot, que hay después del puente del lado del río de Perat, que está al oeste. Correcto. Ok, sigue diciendo la Gemara. Rab Hasda, Matzrich meaktisfon le be'ar deshir. Mi be'ar deshir le aktisfon lo matzrich. Escuchen a esto interesante. Dice la Gemara, Rab Hasda dice, estamos hablando de Babilonia todavía. Habían dos ciudades en Babel, una se llamaba Ktisfón y la otra se llamaba Be'ar Deshir. Entonces Rab Hasda dice que es necesario decir Fanech Tav cuando el get lo lleva un mensajero de Ktisfón, recuerden los nombres, a Be'ar Deshir. Pero si lo llevan de Be'ar Deshir a Ktisfón, no es necesario decir Fanech Tav. ¿Por qué? Dice la Gemara, aparentemente, aparentemente la razón es porque tenemos que decir que él opina, que Rab Hasda opina que la razón que un mensajero debe decir normalmente Fanech Tav es por Lishma, y por lo tanto se puede entender perfectamente. De Aktisfón a Be'ar Deshir es necesario decir porque en Aktisfón no saben las alajot bien, entonces tenemos que asegurar que fue escrito Lishma, entonces hay que decir Fanech Tav. Sin embargo, de Be'ar Deshir a Aktisfón no es necesario decir porque en Be'ar Deshir son perfectos, son estudiosos y saben las alajot Lishma, por eso no es necesario decir. Pero no puede ser esa explicación. ¿Por qué? Betis verá bejar Rabba y de Rabba. Dice, como dijimos antes, no puede ser esa explicación porque también Rabba, que dice por Ishma, no discute completamente con Rabba. Él dice, estoy de acuerdo contigo con Rabba que es importante certificar el documento, pero aparte está la razón de Lishma. Aunque soluciona el tema de Lishma, pero está todavía el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? En el dimensión le caimó. No hay viajeros frecuentes, aparentemente, de Be'ar Deshir a Ktisfón. Entonces, aparentemente, si no hay viajeros frecuentes y no van a poder reconocer las firmas eventualmente cuando viene el esposo, es importante desde ahorita ya certificar el documento para que si viene el esposo eventualmente y dice que es falso, no le prestemos atención. Y como no hay viajeros frecuentes de una a la otra, ni viceversa, si no hay viajeros frecuentes, entonces ambos lados deberían decir Fanech Tav. Se vuelve la pregunta, aparentemente, ¿por qué Rab Hasda dice que de Ktisfón a Be'ar Deshir es necesario decir y de Be'ar Deshir a Ktisfón no es necesario decir? Dice la Gemara, escuchen bien, Ela de Kula Alma Baina le caimó. Vehani, escuchen bien, que van de Azri le Shuka le Hatam, Ana Jiadi bejatimot yade dehane. Vehani, bedehanach lo yada, Maitama beshukayotri. Escuchen bien, dice la Gemara. Te voy a explicar. Sí, no hay duda que todos estamos de acuerdo que es importante que se diga Fanech Tav para certificar el documento cuando es necesario. Pero aquí, de un lado es necesario y para el otro lado no va a ser necesario. ¿Por qué? Dice, te voy a explicar. Bnei Adershir, sí, la gente de Bnei Adershir, iban mucho al mercado principal que se encontraba ¿en dónde? En Ktisfón. Se iban mucho para allá. Y cuando iban a Ktisfón, como compraban, les firmaban documentos de deuda. Te debo tanto. ¿Con qué firma? Firmaban ahí la gente. Entonces reconocían, ¿sí? La gente de Ktisfón conocía la firma de la gente de Be'ar Deshir. Por eso cuando llevas de un get de Be'ar Deshir a Ktisfón, no es necesario. ¿Por qué? Porque aunque venga el esposo eventualmente, la gente, todo el mundo conoce las firmas, porque todo el mundo de Be'ar Deshir iban hacia Ktisfón y firmaban y dejaban los documentos de deuda que tenían para pagar los mercados. Por eso no es necesario decir Fanech Tav. Sin embargo, al revés, ¿sí? Los de Bnei Adershir, los de Ktisfón conocían los de Bnei Adershir, las firmas de Bnei Adershir, pero los de Bnei Adershir no conocían las firmas de Ktisfón. ¿Por qué? Porque aunque iban para allá, ¿por qué? Porque aunque iban para allá mucho, los de Bnei Adershir iban mucho para Ktisfón, pero no conocían sus firmas. ¿Por qué? Porque iban para allá ellos, ¿para qué? Para comprar, para vender, para negocio, no estaban pendientes de ver firmas. Ellos no firmaban en los papeles eso, el único que firmaba el que debía la deuda. El de Bnei Adershir, el Ktisfón no firmaba. Entonces, aunque iban mucho para allá, pero no reconocían la firma de la gente porque nunca vieron firmas. Ellos iban para lo que iban. ¿Qué significa eso? Iban para negocio, no iban para reconocer firmas, no le iban a pedir autógrafo a la gente ahí. Entonces salía una situación de que los de Bnei Adershir no reconocían las firmas de los de Ktisfón. Por eso si se llevaba un get de Ktisfón hacia Bnei Adershir, que los de Bnei Adershir no tienen cómo reconocer esas firmas, es necesario que el mensajero apenas lo lleve diga Fanech Tav para que quede certificado y eventualmente no tengamos problemas si el esposo en el futuro viene y dice que es falso. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Rabba barabua matzrich me'arsa le'arsa, Rav Sheshat matzrich mishchuna lishchuna, ורבא מצריך באותה שכונה, והרבא הוא דאמר לפי שנדים מצויים לקיימו, שאני בני מחוזת דניידי. Dice la Gemara Rabba, hablando de provincia, hasta ahorita estuvimos hablando cuando se lleva el get de una provincia a otra provincia en Babel. Ahorita la Gemara dice, ¿qué pasa si se lleva de una arsá a otra arsá en Babel? ¿Qué es arsá? Arsá es cuando había una zona de casas de un lado de la calle y otra zona de casas en el otro lado de la calle.
¿sí? Al otro extremo, cruzando la calle. Dice Rab Barabúa, en Babel, de una arsá a otra arsá, ¿sí? Es necesario que la persona diga ¿qué? Befanay nechtab o befanay nechtam, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparentemente no había mucha comunicación entre los dos lados y no reconocían las firmas. Entonces es importante que quede certificado el documento. Rav Sheshat viene y aumenta no nada más de un lado al otro lado, del mismo lado. Cada 3 casas es una shkuna, ¿sí? No es lo que se llama hoy en día el barrio. Cada 3 casas es una shkuna. Si lo llevan de una casa a otra casa del mismo lado, que está después de 3 casas, ¿sí? De una shkuna a otra shkuna, cada shkuna es 3 casas, también es necesario que digas ¿qué? Porque uno conocía nada más al vecino del lado derecho y del lado izquierdo nada más, ¿sí? Los que están al ladito, ¿no? Las 3 casas de al lado. El otro patio no lo conocía. Por eso es importante que también en ese caso quede certificado y se diga Fenerta. Y Raba con Aleph dice, inclusive dentro de la misma shkuna. Dentro de esas 3 casas, si lo llevas de una casa a la otra casa, también es lo que diga ¿qué? Fenerta. Pregúntale a la hermana, ¿pero cómo? Si Raba con Aleph es el que dice que toda la razón que hay que decir Fenerta ¿es por qué? Porque puede ser que eventualmente no reconozcan las firmas. Si viene el esposo y dice que es falso, pero aquí de una casa a otra casa, ¿cómo uno no va a reconocer la firma del vecino? Claro que sí. Dice la Gemara, no, Bené Mejosa no. ¿Por qué? Esto era en Mejosa, era una ciudad especial de Babel, Mejosa, y Bené Mejosa no conocía ni al vecino, porque estaban todo el tiempo viajando cada uno haciendo negocios. Y nunca había una convivencia entre los vecinos y por lo tanto no conocían. Y por eso es importante, inclusive de una casa a otra casa al lado, se diga Befanechta. Hoy en día es muy similar, ¿sí? Pero hoy en día no es necesario decir porque hoy en día uno no conoce la firma, pero hoy en día es muy similar a esa situación, pero al mismo tiempo es diferente de que hoy en día todo se puede averiguar, ¿sí? Entonces, seguimos. Rav Hanin Mishtae. Rav Hanin estaba contando la siguiente historia. Rav Kana y Tegita. Rav Kana trajo un get. Velo yadana y misura le neardea y me neardea le sura. Pero no sabía si lo trajo de Sura a Neardea o viceversa, de Neardea a Sura, que eran 2 ciudades en Babel. Ata le camé de Rav. Fue a preguntarle a Rav. Amarle, sigue diciendo historia, ¿sí? Fue Rav Kana enfrente a Rav y le preguntó, Amarle, ¿Tzrijana le memar o lo tzrijna? ¿Tengo que decir o no necesito decir? Amarle, lo tzrijat. No es necesario que digas. Veía vat, pero si lo haces, ahanit, sirve. Es bueno decirlo, pero no es necesario decir. Pregunta la Gemara, Maya bateani, de yatibal me'arer, lo más gijinan be. Dice la Gemara, ¿qué significa si lo dices sirve? Si no es necesario decir, ¿para qué necesitas decirlo? ¿Sí? Mejor dicho, si no es necesario decirlo, ¿por qué tú me dices que sirve? ¿Sí? Dice la Gemara, no sirve. No es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque hay viajeros frecuentes y si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, puedes encontrar 2 personas que reconozcan la firma. Pero si el mensajero, Shaliach, dice Fenerta, sirve. ¿Qué sirve? Que ya queda certificado el documento y si eventualmente viene, no es necesario que busque 2 personas que reconozcan la firma. Entonces, no es necesario decirlo, pero si lo dices, sirve. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente, aunque no es necesario decirlo, si lo dices sirve. Porque uno hubiese podido decir que no, que todo lo que decimos si lo dices sirve es únicamente cuando es necesario decirlo. Pero si no es necesario decirlo, puede ser que si lo dices no sirve. Se le va a traer una prueba que efectivamente vemos en la baraitá que si una persona trae un get y no es necesario decir Fenerta, y aún así lo dice, sirve para que quede certificado el documento y no le prestemos atención al esposo. Si eventualmente viene y dice que es falso. Que de Tania, Maaseh be'adam echad shevigel difnei Rabbi Ishmael. Amarlo, tzarich ani lomar Fenerta, bueno ni tzarich. Amarlo, beni mechan ata. Amarlo, Rebbi mikfar sisai ani. Amarlo, tzarich ata lo Fenerta, shelo tizakek leedim. Explico esta parte y después sigo. Dice la Baraitá una historia con una persona que trajo un get enfrente de Rabbi Ishmael en Eretz Israel. Rabbi Ishmael se encontraba en Eretz Israel. Y le preguntó ese Shaliach, ese mensajero, a Rabbi Ishmael, dime algo. ¿Tengo que decir Fenerta ahorita que entregue el get o no? Le preguntó Rabbi Ishmael, mira, necesito saber de dónde estás viniendo. Si quieres que te responda, pero dime dónde estás viniendo. Le dice el mensajero a Rabbi Ishmael, querido rabino, yo vengo de Kfar Sisai. ¿Sí? De ahí estoy trayendo el get, que era en Eretz Israel, básicamente, otro lugar en el mismo Eretz Israel. Entonces, normalmente en este caso, ¿es necesario decir o no es necesario decir? No es necesario decir, porque de Eretz Israel a Eretz Israel no es necesario decir. Le dijo Rabbi Ishmael, Dive fanenechtav. ¿Por qué? Para que eventualmente, si viene el esposo, no necesitemos buscar a 2 testigos. Significa que el hecho que el mensajero dice fanenechtav, suficiente. Aquí es la prueba. Pero de todas maneras, la Gemara sigue trayendo la historia. לאחר שיצא, נכנס אל לפניו רבי אלי. אמר לו רבי, והלא כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל, וקרובה לציפור יותר מעכו. Cuando salió este mensajero de enfrente de Rabbi Ishmael, fue a preguntarle a Rabbi Eli y le contó lo que pasó. Porque le pareció raro que hay que decir, porque Rabbi Ishmael, ¿qué le dijo? Di Fenerta para que eventualmente no necesite buscar a 2 testigos. Se fue a contar a Rabbi Eli. Y le dijo Rabbi Eli a Rabbi Ishmael, querido maestro, rabino,
Pero ¿por qué tú dices que tiene que decir este mensajero de si viene de Kfar Sisai? Y está escrito en Kfar Sisai, mejor dicho, no estaba en Eretz Israel, estaba rodeada de la frontera de Israel, ¿sí? Estaba rodeada de la frontera de Israel, estaba afuera, pero muy, muy cercana. Y era muy cercana a Tzipori. Tzipori era el centro de estudio en ese entonces. Era muy cercana, más que Aco, ¿sí? Más que Aco. ¿Por qué tiene que ver Aco aquí? Explica la Gemara. Utran Rabbi Meir Omer, Aco que Eretz Israel legitim. Afilo Rabbanan lo pligue a Led Rabbi Meir, la Aco del Merjacá. Ahora, Kfar Sisai de Mekarba no, dice la Gemara, porque vimos en la Mishnah que Rabbi Meir dice que Aco es como Eretz Israel para temas de Gitín. Y también Jamín dicen que no, es porque está lejos. Pero este caso que está rodeada de la frontera y está cerca a Tzipori, o sea, está lejos del centro de estudios. Por eso Jamín discute. Pero este caso que Kfar Sisai se encuentra rodeada de la frontera Muvla, ¿sí? Y también cercana a Tzipori, también Jamín va a estar de acuerdo que ¿qué? Que es como Eretz Israel, no es necesario Fanechtav. Entonces básicamente le preguntó Rabbi Hillel, Rabbi Ishmael, ¿por qué tú dices que es necesario que diga Fanechtav? Aparentemente no es necesario. ¿Qué le respondió Rabbi Ishmael a Rabbi Hillel? Amarlo, Shetok beni Shetok. Quédate en silencio, querido hijo, quédate en silencio. Ho'il veyatza davar beter yatza. Le dijo Rabbi Ishmael, ya que de por sí, cuando es necesario de verdad, si estoy de acuerdo, le dice Rabbi Ishmael, que no es necesario que digas, pero ya que cuando es necesario, y el Shaliach viene y dice, sirve para certificar, pues en este caso, que no es necesario, que lo diga, y así nos ahorramos el problema eventualmente. Si es que viene el esposo, tenemos que buscar a 2 testigos que lo diga también, aunque no es necesario. Así le respondió ¿quién? Rabbi Ishmael a Rabbi Hillel. De todas maneras vemos aquí que aunque no es necesario, si lo dice, sirve y no hay ningún problema. Y la Gemara ahorita pregunta sobre la historia. Hay una mishotes que le dim kamarle, lo simócame. La Gemara no entiende por qué Rabbi Hillel preguntó, Rabbi Ishmael le respondió, ya se quedó tranquilo Rabbi Hillel. Rabbi Hillel que le preguntó a Rabbi Ishmael, ¿por qué tú dices que es necesario que diga Fanechtav? ¿Qué le respondió Rabbi Ishmael? No, yo no digo que es necesario. No es necesario, pero mejor que lo diga para que así no tenga problemas en un futuro. Esa misma respuesta la tuvo al principio. Rabbi Ishmael ya al principio, ¿qué dijo? Él no dijo que es necesario que diga Fanechtav y ya. Él dijo, es necesario que diga Fanechtav para que si eventualmente tiene problemas, que los testigos, que no tengamos que buscar testigos. Entonces, ya la respuesta se la dio. Entonces, básicamente, ¿por qué Rabbi Hillel preguntó, no es necesario que diga Fanechtav? Y respondió no, le respondió Rabbi Ishmael después, no, yo estoy de acuerdo que no es necesario, lo estoy diciendo que lo diga para mejor, para que eventualmente no tenga problema. Desde un principio Rabbi Ishmael, ¿qué dijo? Escuchen el lenguaje. Dijo Rabbi Ishmael, es mejor que digas para que eventualmente no tengas que buscar testigos, pero nunca le dijo que es necesario porque es obligatorio. Se lo dijo básicamente como la respuesta de Rabbi Ishmael. O sea, Rabbi Ishmael al principio ya dijo su respuesta. O sea, ¿por qué Rabbi Hillel preguntó uno así? Dice la hermano, porque a Rabbi Hillel no le dijeron todo lo que dijo Rabbi Ishmael. A Rabbi Hillel, cuando le fueron a contar, le dijeron, mira, Rabbi Ishmael dijo que es necesario ese Fanechtav y ya. No le dijeron que Rabbi Ishmael aumentó la segunda parte, dijo que es necesario para que eventualmente, si viene, no tengamos que buscar a los testigos. No le dijeron esa parte. Por eso, Rabbi Hillel preguntó y Rabbi Ishmael le explicó, no, te explico. Todo lo que yo dije que es necesario decir no es que es obligación, es que recomiendo decir para que eventualmente no tenga problema. Y no se lo había mostrado eso al principio a Rabbi Hillel. Lo importante que es cuando uno a veces cuenta algo que otra persona dijo, que le diga todo, porque si no hay males entendidos, como pasó aquí. Sigue diciendo la Gemara. Shalach le Rabbi Eviatar le Rab Hasda. Gitin habaim misham lekan en tzarich lomar fanechtav. Y antes de explicar esta parte, quiero hacer énfasis en un punto. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando se trae un get, cuando se lleva un get, mejor dicho, un shaliach lleva un get de un lugar a otro lugar dentro de Babel. ¿Sí? Una provincia a otra provincia, de arsa a arsa, de shkuna a shkuna, de una casa a otra casa, como vimos antes. Todo era de un lugar a otro lugar, todo dentro de Babel. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en otro tema. Cuando traen Gitín de Babel a Eretz Israel. ¿Sí? De Gitín de Babel a Eretz Israel. Entonces viene la Gemara y nos dice así, le preguntó Rabbi Eviatar a Rab Hasda. Le mandó un mensaje a Rabbi Eviatar en Eretz Israel a Rab Hasda que se encontraba en Babel. Una pregunta. Gitín, los get, que traen de Babel, que un mensajero trae de Babel a Eretz Israel. ¿Es necesario o no es necesario? Mejor dicho, no le preguntó, le afirmó. Más claro. Le mandó Rabbi Eviatar de Eretz Israel a Rab Hasda que se encontraba en Babel lo siguiente. Un get que es traído de Babel a Eretz Israel, el mensajero que lo trae no es necesario que diga Befanei nechtav o Befanei nechtav. En presencia fue escrito, en presencia fue firmado. Dice la Gemara, ¿cómo? Viajeros frecuentes. ¿Hay? No hay aparentemente.
Entonces entiendo de que en mismo Babel, de un lugar a otro, en Ear de Asura sí hay por los de Shivot, pero de Babel a Israel, aparentemente no hay. ¿Cómo tú dices que no hay que decir Fenertav? Leima Kasabar dice la Gemara, Le Fishem Bekim Lishma Beanik Mire. Aparentemente él opina que el problema no es por tema de certificar el documento, sino por tema de Lishma. Y en Babel, todos saben Lishma perfectamente, Eretz Israel también, no hay ningún problema. Si traes un Babel, si traes un get de Babel a Eretz Israel, no es ningún problema, no es necesario que digas Fenertav, pero no me cuadra. Porque Betis verá, Beja Rabba y trae de Rabba. No me cuadra, porque también la opinión que dice que es por Lishma está de acuerdo con la opinión de certificar, que es necesario certificar cuando no hay viajeros frecuentes. Solo que él añade que aparte de esa razón también está el tema del Lishma. Entonces, aunque se suceda el tema del Lishma, pero todavía está el primer problema, que no hay viajeros frecuentes. Entonces, ¿por qué no es necesario? Vuelve la pregunta, ¿por qué no es necesario que el mensajero cuando trae un get de Babel a Eretz Israel se diga si aparentemente no hay viajeros frecuentes? O sí hay, vamos a ver, aparentemente no hay. Dice la Gemara, Ela de Kule Alma Baina le Caimo. De que van de Ika Rabim de Salke Venajate Mishkach Shechije. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad, también es necesario certificar definitivamente. La razón de Rabbi Abiatar, que dijo en su alajá, en su dictamen, que no es necesario decir Fenertav, es porque él opina que ya que hay personas que que van de Babel a Eretz Israel y otros que bajan, que van de vuelta para allá, sí hay viajeros frecuentes. Nosotros asumíamos antes que no hay viajeros frecuentes, por eso me hizo la pregunta. Dicen, no, sí hay viajeros frecuentes, hay muchos que suben de Babel a Eretz Israel, y hay muchos que bajan de Eretz Israel a Babel, entonces sí hay viajeros frecuentes. Así nos dice ¿quién? Rabbi Abiatar. Así nos dice la Gemara en la opinión de Rabbi Abiatar. Y bien, la Gemara ahorita viene y nos dice, perfecto, Rabbi Abiatar mandó un dictamen, que no es necesario decir Fenertav. Y explicó la Gemara que es porque él opina que sí hay viajeros frecuentes, entonces no es necesario decir, por Lishma no hay problema, y por certificar no es necesario, porque si eventualmente hay problema, vamos a ver viajeros frecuentes, vamos a poder encontrar fácilmente dos testigos que reconozcan las firmas y todo va a quedar perfecto, y así no le vamos a prestar atención al argumento de cualquier persona que venga y dice que el documento de divorcio no es válido y es falso. No le vamos a prestar atención. Pero la pregunta es, ¿quién dijo que Rabbi Abiatar es una persona bar samja? Viene la Rabbi Yosef y pregunta, Amar Rabbi Yosef, ¿man ley malen de Rabbi Abiatar bar samja u? ¿Quién dijo que Rabbi Abiatar es una persona bar samja? O sea, ¿quién dijo que Rabbi Abiatar es una persona que que es una autoridad para decir una alajá así que no es necesario decir Fenertav? ¿Quién dijo que hay que hacerle caso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que es una autoridad? Muy bien. Veod. Y más todavía, te voy a traer una prueba, no nada más quién dijo que es una autoridad. Te voy a traer una prueba de que no es una persona seria, no es una autoridad. Veod, ¿cuál es mi prueba? Ayu de Shalachle, le Rabbi Yehuda, Bnei Adam Aorim Misham Lekan, Hem Kimu Beatzmam, Vaitnu Ayelet Bezona, Bazona Vayalda Machru Bayan Veishtu, Vekatav le Velosirtut, Veamar Rabbi Yitzchak Shtaim Kotvim, Shaloshen Kotvim, Matitan Tana, Shalosh Kotvim, Arbaen Kotvim. Te voy a traer una prueba de que no es una autoridad, que no es una persona que sabe todo bien. ¿Cuál es mi prueba? Porque él le mandó una vez una carta a Rabbi Yehuda, y en esa carta decía que él estaba criticando, decirle que es importante, que había mucha gente que viajaba, como explico un poquito, había mucha gente que viajaba de Babel a Eretz Israel, donde vivía Rabbi Abiatar, para estudiar Torah. Y él, Rabbi Abiatar, le mandó a Rabbi Yehuda, que estaba en Babel, le dijo, mira, en la carta, cuidado, esos hombres están casados. Y vienen solos y dejan a las esposas ahí y no están con ellas, no tienen hijos porque están estudiando Torah, y eso no es correcto. Y trajo un versículo como fuente en Joel, Vaitnu ayelet bezoná veayalda machlu bayan veishtu. No están cumpliendo la mitzvah de reproducirse, de privar porque ellos iban a estudiar, no es correcto eso. Y cuando escribió el pasuk, lo escribió sin sirtut. ¿Qué es sirtut? Sirtut son unas líneas grabadas que hay en el Sefer Torah. Y dice Rabbi Yitzchak, cuando tú escribes un versículo, cuando tiene dos palabras, si escribes dos palabras del versículo no es necesario escribir sirtut, pero si ya son tres, es necesario escribir sirtut. Y también la baraita dice que 3 se puede, pero 4 ya necesita sirtut. Y aquí ¿cuánto tiene este versículo? Vaitnu, Hayelet, Bezoná, Vayalda, Majeru, Bayan, Vaishtu, 7 palabras. Y lo escribimos sin sirtut. Ves que no es una autoridad, no sabes alajot bien. Dice la Gemara, amarle a Abaye, no entiendo, a tu col de lo yadaha de Rabbi Yitzchak la gabra rabbahu. Bishlama milta de Talia Besfara lehaye. Hage marahi, ukmara lo shmiale. Respondió Abaye a Rabbi Yosef, ¿qué dices? Eso no es una prueba de que él no es autoridad y que no sabe nada. Eso que dice Rabbi Yitzchak, ¿acaso por no saber lo que dice Rabbi Yitzchak que hay que poner un sirtut, que hay que poner una línea grabada? ¿Por eso tú me vas a decir de que no sirve?
Si hubiese sido algo que depende de lógica, entonces entiendo, si no tuvo lógica él, está mal, pero eso no es una lógica, eso es algo que recibió de su maestro. Se puede ser que Rabbi Yitzhak lo recibió de su maestro y efectivamente Rabbi Atar no sabía esta halajá, por no saber esta halajá no es una autoridad. Veod, y más aún, ahorita le voltea todo a Valle y le dice, te voy a traer una prueba que Rabbi Atar sí es una autoridad, y sí es un jajam, y sí es un tzadik. Harra Rabbi Atar hu, de askim mare aliade, dichtiv. Te voy a traer una prueba, dice la Gemara, que Rabbi Abiatar estuvo presente enfrente de las palabras, la opinión de Rabbi Abiatar estuvo presente con Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con su opinión. ¿Qué significa si Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con su opinión en un tema? Significa que Rabbi Abiatar es una persona importante, es una autoridad 100%. ¿En qué historia? Respecto a Pilegesh Bagivá. Sidichtiv, está escrito respecto a Pilegesh Bagivá, que como sabemos es sobre un hombre que era del monte de Efraín, que se molestó con su concubina, ¿sí? Que se desvió, vamos a ver cómo se desvió, y ella se escapó por el miedo que le puso este hombre de Efraín, y después al final pasó que hubo una guerra entre la tribu de Binyamin con el resto del pueblo de Israel y murieron muchas personas. No vamos a entrar en detalles, pero vamos a ver qué es lo que pasó. Dichtiv batisnea la pilaksho, se desvió la concubina de este hombre. ¿En qué se desvió? ¿Qué fue lo que le falló? ¿En qué le falló? ¿Sí? Rabbi Abiatar amar zvuv matzala, Rabbi Yonatan amar nima matzala. Rabbi Abiatar dice, aquí está Rabbi Abiatar que estábamos hablando, dice que lo que se desvió, lo que le falló a este hombre, y por eso este hombre se puso bravo con ella, fue que cuando esta concubina le trajo a este hombre el plato de comida, le trajo el plato de comida y encontró ahí el hombre, ¿qué? Una mosca. Y Rabbi Yonatan dice, no fue eso, fue que encontró un vello, un pelo. ¿Dónde? Vamos a ver más adelante. De todas maneras, entonces había una discusión entre Rabbi Abiatar y Rabbi Yonatan, ¿qué fue lo que molestó a este hombre? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo de mal la concubina que le molestó a este hombre de Efraín? Dice la Gemara, Ashkeje Rabbi Abiatar le Eliao, se encontró Rabbi Abiatar con Eliao Naví, a amarle, Maika vida Kadosh Baruj Hu. ¿Qué está haciendo en este momento Kadosh Baruj Hu? Le preguntó Rabbi Abiatar a Eliao Naví. Amar le respondió Eliao Naví, Asik Pilegesh Bagiva. Asik Pilegesh Bagiva. Está hablando del tema que ustedes están discutiendo, está hablando. Umaika Amar. ¿Y qué está diciendo Kadosh Baruj Hu? Le dice Eliao a Naví a Rabbi Abiatar a amarle, Eviatar benika Juomer, Yonatán benika Juomer. Él está diciendo que la explicación real de Pilegesh Bagivá, ¿por qué? ¿En qué se desvió? ¿En qué le falló al hombre? Eviatar mi hijo dice así y Yonatán mi hijo dice así, o sea que trajo las dos opiniones. Pregúntale a Amarle, Hazel Shalom, Mika se beca Kameshemaya, que acaso Baruj Hu tiene dudas si es como uno o otro. No existe que tenga duda, es por la mosca o por el pelo. Amarle elu veelu dibre Elohim haimhem. Zevu matzah velo ikpid, nima matzah veikpid. Ambos son palabras de Dios, ambos están correctos. También Rabbi Abiatar y también Rabbi Yonatán, porque te voy a explicar qué pasó. Al principio, la concubina cuando le sirvió la comida se la sirvió con una mosca. Y se molestó un poquito este hombre, pero no se molestó tanto porque era la primera. Pero después de un tiempo, encontró un pelo. Y ahí explotó. ¿Pero explotó por qué? Por las dos. Entonces, en verdad, ambos eran verdad. Entonces, básicamente, Rabbi Abiatar, que dijo algo y Akadosh Baruj Hu confirmó que lo que él dijo es verdad, es una autoridad completa. Y es más, Rabbi Abiatar fue mucho más, vemos que tiene mucho más como Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque lo que dijo Rabbi Yonatán, que es por el pelo, es algo que lo vimos. Vio el pelo y se molestó. Entonces no es tanto Ruach HaKodesh, pero de que tenía que ver con lo que pasó hace un tiempo, que también encontró una mosca, que en ese momento no se molestó el hombre, y que él dijo que eso fue parte de la molestia. Eso es un hitus muy grande, ¿sí? Entonces básicamente seguro que Rabbi Abiatar es que fue una autoridad grandísima. Otra vez explico la última parte, es importante saber eso. ¿Quién fue más? ¿Quién tuvo una razón? ¿Quién dijo algo más secreto? ¿Quién divulgó algo más secreto? ¿Rabbi Abiatar o Rabbi Yonatán? Rabbi Yonatán dijo algo que vio el pelo, el hombre vio el pelo, se molestó, ¿y qué pasó? Y explotó. Entonces no dijo algo secreto, no divulgó algo secreto. Rabbi Abiatar dijo, no, pero esto tiene que ver también con ¿qué? Con la mosca, que en ese momento no se puso bravo, pero ya no demostró lo bravo, pero sí estaba bravo adentro, entonces eso divulgó algo secreto. Entonces seguro, volviendo al tema, seguro que Rabbi Abiatar era ¿qué? Era autoridad completa. Sigue diciendo la Gemara y nos dice, Amar Rabbi Yudá, la Gemara viene y nos explica por qué este hombre se puso más bravo. Al fin y al cabo este hombre encontró al principio una mosca y después cuando encontró el pelo, ahí explotó por los dos. ¿Pero qué se molestó más? El pelo. La pregunta es, ¿por qué por el pelo se molestó? Ahí fue cuando explotó. ¿Por qué se molestó más por el pelo que por la mosca?
La Gemara explica, Mara Viudá, Zevu Bakeara, Veneima Beotomakom, Zevu Meisuta, perdón, Veneima Sakanta. Dice la Viudá, te voy a explicar por qué. La mosca la encontró en el plato de comida, ¿sí? Y el pelo que estamos hablando aquí es un pelo que lo encontró en el lugar de la mujer, ¿sí? El lugar íntimo. Por lo tanto, mosca es un tema de repugnante. A veces hay cosas repugnantes en la vida, pero el pelo en el lugar de la mujer, en el tiempo antes había una costumbre de que las mujeres se quitaban todos los vellos de ese lugar para que no haya sacaná, porque podía venir el pelo y herir, hacer una herida en el órgano del hombre y que quede cruchufja, ¿sí? Que quede cruchufja, que es una prohibición cuando hay una herida, sin entrar en detalles en eso. Pero de todas maneras, esto es un tema de sacaná, un tema de peligro, ¿sí? O sea, por eso, cuando es la mosca, que es un tema de repugnancia, no es peligro, se molestó, pero no tanto. Pero cuando explotó, cuando encontró el pelo, que ahí sí ya explotó. ¿Por qué? Porque es un tema de sacana, podía herir al órgano, al miembro del hombre. Esa es primera explicación. Segunda explicación única de hambre. Hay otros que dicen que que harás vuvunsa nima peshiuta. Ambos en verdad, la mosca y el pelo, ambos se encontraron ¿en dónde? No era el pelo en el lugar, sino un pelo que se le cayó en el plato. Por la mosca se molestó, pero no tanto. ¿Por qué no se molestó tanto por la mosca? Porque trajo un plato, estaba todo cuidadoso y de repente entró una mosca. No tiene que ver con ella, no es culpa de la mujer. Por eso no se molestó un poquito, pero no tanto. A diferencia de un pelo, si encuentra un pelo ahí es ¿por qué? Porque se descuidó. Mientras que lo estaba haciendo se descuidó y por eso ahí sí se molestó. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Hazdale, Olam al yatila dame mati tera betoch beto, share piglegesh bagiva etila alea baala ema etera, veipila kama rebabot mi Israel. Dice Rav Hazdale, podemos aprender algo de esta historia de Piglegesh bagiva. Un hombre en la casa tiene que tener mucho cuidado de no mostrar furioso y siempre estar bravo con la esposa y con los hijos y demás. ¿Por qué? Porque en la historia de Piglegesh bagiva, esta concubina se equivocó, se desvió, algo le falló. ¿Y qué pasó? El hombre, Sidear Efraim, se puso tan enojón, tan bravo, y ella se asustó tanto que se escapó. Y al final, no fue su intención, pero al final cayó en eso que hubo una guerra entre los mismos, entre la tribu de Binamín y el resto de las tribus de Israel, y murieron miles y miles del pueblo de Israel. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en la casa, no demostrar amenaza y bravo todo el tiempo, porque eso puede causar mucho problema, que Barminan se mueran muchas personas de Israel, como pasó en la historia de Piglegesh bagiva, que no entramos en detalles, pero así pasó. Otra cosa que podemos aprender, Amar Viudá Marrab, con la matile maitera betoch beto, sofu bali de shalosh averot gilui arayot, ushfichut damim, vejilul shabbat. Dice la Viudá Marrab, una persona que en su casa siempre mete miedo y furia y bravo y mete miedo a su esposa y a sus hijos, al final se transgreden 3 pecados muy graves. Primero que todo, gilui arayot, por ejemplo, cuando la mujer llega el tiempo de nidá, se purifica en el mikve y tiene relaciones con su esposo. Pero a veces, si hay un problema y no pudo ser nidá y no pudo purificarse, ¿qué va a decirle la mujer al hombre por miedo? Por el miedo que el hombre metió a la casa. Estoy pura. Y va a transgredir una prohibición de Gilui Arayot, mientras que está temea. Y nidá es como Gilui Arayot. Adicionalmente, Shfichut Damim, asesinato, que es como vemos en la historia de Piglegesh bagiva. Metió miedo, se escapó y al final hubo todo un rollo ahí. Se pelearon el mismo pueblo de Israel y murieron muchos. Y Gilul Shabbat, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿sí? ¿Qué pasa si la mujer a veces se va a profanar el Shabbat también? ¿Por qué? Porque puede ser que a veces a la mujer se le olvidó cocinar algo, se le olvidó prender las velas, y cuando venga el hombre de la casa, como siempre mete miedo que si no se hizo la cosa bien, empieza a gritar y a furia y todo, ¿qué va a decir la mujer? ¿Sabes que no quiero tener problema con mi esposo? Voy a cocinar, voy a prender las velas, y vas a quedar profanar el Shabbat. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabba bar Rabba Haná, Ha de hambre Rabbanan shlosha devarim tzarich adam lomar betoch beto Shabbatim hashecha, Istarten, Eraften, Adiko Taner, tzarich lememrinhu beni juta. כי היחיד דליקבלו מיני. אמר רב אשי, אנא לא שמיה לי הדר רבא בר חנא, וקיימתה מסברה. Dice Rabba bar Haná, está escrito en la Mishnah Masejet Shabbat, ¿sí? En página 34a está escrito, en Bamim al-Dikin, el segundo perek, 3 cosas que una persona tiene que decir en su casa previo a que entre Shabbat. Hicieron maaser, preguntarle a la gente de la casa, está escrito en la Mishnah que hay que hacer 3 cosas. Preguntar primero que todo si sacaron maaser de las frutas y las cosas que van a comer en Shabbat. En el tiempo antes sacaba maaser cuando crecían las cosas en Israel. Se preguntaba, ¿sacaron maaser para poder comer las frutas? Adicionalmente preguntaba si hicieron eruv hatzerot para poder cargar. Adicionalmente, adliko taner decían, prendan las velas antes de empezar Shabbat. Todas estas cosas que tiene que decir el esposo, siempre con tranquilidad. No prepotente y amenazando. ¿Por qué? Porque si no puede pasar lo que dijimos antes, que el hombre mete miedo y al final también no lo van a recibir. Para que sea recibido bien, tiene que decirlo con tranquilidad.
También cuando quiere preguntar o afirmar que hagan algo, siempre con respeto y tranquilidad. Y Rabbi Ashi bien aumenta que él nunca escuchó esto de Rabbi Bar Haná, mejor dicho, no lo había escuchado, pero aún así lo cumplía, de que siempre decía estas cosas que está escrito en la Mishnah Masechet Shabbat. Siempre lo hacía con tranquilidad, por lógica, porque así es normalmente, porque si tú quieres que alguien reciba tus palabras, siempre dilas que con tranquilidad y amablemente. Muy bien, vamos a seguir un poquito más a Amar Rabbi Abau. Leolam aliatil adame mayetera betoch beto. She'al adam gadol etile mayetera betoch beto. Ve'echilu davar gadol. Humano Rabbi Haina ben Gamliel. Dice Rabbi Abau, cuidado, nunca pongas furia. Volvemos al tema anterior, furia y miedo en tu casa. Nunca lo tengas presente eso. Porque hay una persona, una gran persona que metió miedo en su casa con su esposa y sus hijos. Y al final le dieron de comer sus hijos algo prohibido. Y era una gran persona. ¿Quién es esa gran persona? Rabbi Hanina ben Gamliel, un Talmid Jajam grandísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de decirnos la Gemara lo que pasó, la Gemara pregunta de Jilus al Kadatach, Hashta be'emtam shetzadikim en HaKadosh Baruch Hu machil mevi takala al yadam, tzadikim atzmam lo kol shiken. Pregunta la Gemara, no me cuadra que le dieron de comer algo prohibido y lo comió. Porque está escrito en Masejet Julín, página 7a, respecto a Hamorosh Rabbi Pinhas ben Yair, al burro de Rabbi Pinhas ben Yair, que le dieron de comer seorim, cebada de demai, que hay duda en demai si se le sacó maaser o no le sacaron maaser. El burro comió o no comió, le dieron de comer al burro, no comió. Y explica la Gemara por qué. Porque Kadosh Baruj Hu ayuda a los tzadikim, no nada más a los tzadikim, a los animales de los tzadikim, de que no coman algo que no sea kasher. Dice la Gemara, si ayuda a los animales de los tzadikim, kol shiken a los mismos tzadikim. Es como tú me dices que esta gran persona que era un tzadik, no hay duda, Rabbi Haina ben Gamliel, le dieron de comer algo taref, algo no kasher. Dice la Gemara, tienes toda razón. Ela bikshu le agiló de abargador. No me refiero que él comió algo prohibido, sino le querían dar de comer algo prohibido por el miedo que él metía en la casa, pero él nunca llegó a comer. ¿Qué fue lo que pasó? Mainiu Eber Minahai. ¿Qué era esa cosa prohibida? Perdón. Esa cosa prohibida era Eber Minahai. ¿Qué es Eber Minahai? Un miembro del animal mientras que está vivo. Para que sea kasher un animal hay que hacerle shehitá. Y después de que está muerto ahí puedes agarrar un pedazo para comer. Después de melijá, obviamente después de todo el proceso. Pero aquí le dieron un pedazo, Eber Minahai, un pedazo de vivo. De un animal vivo sin hacerle shehitá se lo dieron. ¿Y por qué se lo dieron? La historia fue que en la casa de Rabbi Haina, los esclavos, los ayudantes, mejor dicho, los sirvientes, ¿sí?, habían hecho shejitá a un animal. Se habían hecho shejitá y tenía un animal rico así para comer. De repente Rabbi Haina, se perdió una de las partes de esos pedazos del animal que hicieron shejitá. Tenía miedo de Rabbi Haina por el miedo que él siempre metía, que amenazaba y tenía miedo así. Entonces, ¿qué dijeron los esclavos? Se nos perdió esta parte que Rabbi Haina está preguntando ahorita por ella. ¿Qué hacemos? Fueron un animal que estaba vivo sin hacer el shejitá y le cortaron esa parte y se lo dieron. ¿Sí? Y al final Hashem lo salvó. Pero por el miedo que él inculcó, que él metió en la casa, le llegaron a ofrecer ¿qué? Algo taref. Por eso hay que tener mucho cuidado en la casa siempre ¿qué? Con calma, con amabilidad, con gentileza, con tranquilidad, no con miedo, con amenazas. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.